Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo la aplicación de una red neuronal en la ESP32. Así es, nuestra tarjeta no solo sirve para mandar señales de entrada, recibir señales de entrada y enviar señales de salida, sino que también podemos hacer cosas mucho más complejas, como en este caso es aplicar redes neuronales, pero bueno, en este tipo de tarjetas pues podemos hacer un procesamiento bastante veloz y pues para aplicaciones que básicamente son las adecuadas a esta área, ¿no? Eh, Podemos llegar a tener algoritmos muy complejos y muy inteligentes en este tipo de tarjetas, más que nada para realizar el control, que es en lo que es por lo general y actualmente se están utilizando, que es para llevar a cabo control y que este control sea inteligente. Si tienen conocimiento en control PID, pues bueno, en lugar de aplicar un control por el método del PID, pueden aplicar un control, pero por inteligencia artificial, ya sean con redes neuronales, algoritmos genéticos o lógica difusa. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar primeramente viendo un poco acerca de qué son las redes neuronales, qué es lo que vamos a aplicar en nuestra tarjeta el día de hoy, un algoritmo de una red neuronal. Y bueno, más adelante lo vamos a estar viendo más a fondo. Vamos a ver primero que nada, pues, qué son esto de las redes neuronales y la inteligencia artificial. Inicialmente vamos a ver qué es la inteligencia artificial, las redes neuronales, algunas de sus aplicaciones y pues por ahí nos vamos a quedar. La inteligencia artificial es la aproximación del comportamiento y el pensamiento humano en un sistema, es decir, que vamos a aproximar en una computadora o bueno, en este caso en esta tarjeta, el cómo funciona nuestra mente, pero de forma que este sistema lo haga. Así que pues básicamente podríamos decir que estamos simulando un cerebro dentro de la ESP32, ¿no? Esa sería una buena comparativa. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Pues bueno, tenemos redes neuronales y tenemos redes neuronales artificiales. Las redes neuronales están en nuestra cabeza y bueno, son las que nos hacen eh, realizar todo tipo de acciones y que básicamente seamos inteligentes, ¿no? Son nuestro motor de día a día y básicamente es una red que está entrenada para realizar una detección y básicamente se podría decir que estas separan las cosas, es decir, podemos identificar entre que esto es un lapicero y no sé, esto de acá es un pan. Entonces, las redes neuronales lo que hacen básicamente es estar identificando cosas. Existen tres ramas muy importantes en la inteligencia artificial, que son las redes neuronales, que es lo que vamos a ver el día de hoy, los algoritmos genéticos, estos se basan en la forma en que funciona la genética y en la selección natural. Y ahí por último la lógica difusa, que es bastante empleada, es muy empleada en el sector industrial, pero bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en redes neuronales nada más. Y bueno, vamos a estar viendo lo que es la diferencia entre una red neuronal biológica y una red neuronal artificial, que es lo que nosotros podemos programar en este tipo de tarjetas y es lo que vamos a estar viendo. Muy bien, una red neuronal biológica tiene dendritas. ¿Ok? Tiene dendritas. Estas dendritas básicamente son las entradas de esta red biológica. Tiene un núcleo, el cual se le llama soma, cual recibe las entradas de estas dendritas. Y por último tenemos una salida que se puede ver como un axón. ¿Okay? Entonces, todo esto se toma y lo convertimos en un diagrama matemático con el cual nosotros podemos representar esta neurona como una neurona pero artificial porque ya está dentro de un sistema y no es una neurona biológica, ahora es una neurona artificial y también se le conoce como el modelo del perceptrón. ¿Ok? Entonces tenemos entradas. En este caso tenemos un número determinado de entradas de x1 hasta xn, que serían las dendritas. Tenemos tres pesos, que serían la, la línea del cable de las dendritas, y si esto lo viéramos como señales eléctricas, ya que las neuronas trabajan con señales eléctricas y con señales químicas. Bueno, si lo viéramos como una señal eléctrica, podríamos decir que lo que entra en X1 sería la corriente y W1 sería la resistencia de este cable. Entonces aquí dentro tendríamos el voltaje. El voltaje es
la resistencia por la corriente, ¿ok? Entonces, lo que hace el núcleo de las neuronas artificiales es una sumatoria de la multiplicación de la entrada por el peso que tiene asociado la línea que conecta la entrada con el núcleo, ¿ok? Este peso se calcula y tiene muchos métodos, existen muchísimos métodos para calcular el peso, pero en el modelo del perceptrón es bastante sencillo, más adelante lo vamos a abordar. Entonces, básicamente lo que tenemos en el núcleo es la sumatoria de las entradas por la multiplicación de su peso y se van sumando todas las que tengamos, y bueno, esto es lo que tenemos a la salida, una suma. Muy bien, entonces, bueno, lo que les presenté anteriormente es una neurona, pero si ponemos muchas neuronas, muchísimas, y aquí vemos las entradas y las conectamos a todas las neuronas, muchas neuronas, creamos una red neuronal. Y básicamente es una red porque pues son un montón y podemos poner tantas capas como queramos. ¿Qué es una capa? Bueno, una capa es toda la línea de neuronas que nosotros colocamos, y si colocamos ahora estas neuronas como las entradas de otras neuronas, creamos más capas, ¿ok? Básicamente es una matriz que multiplica todo lo que hay aquí y lo suma, lo junta y nos da algo a la salida, ¿ok? Eso es lo que tenemos. Es un conjunto de perceptrones interconectados entre sí. Eso es una red neuronal artificial. ¿Okay? Y bueno, ya nos vamos acercando al final de lo que voy a hacer la explicación teórica de este video. La red neuronal trata de desarrollar un modelo de regresión lineal. Lo que está haciendo es tratar de aquí realizar una aproximación a una ecuación. Veamos que el modelo sencillo de un perceptrón tiene dos entradas y un ajuste para ajustar la altura de esta regresión lineal. Así la movemos por el eje Y. Con el ajuste de aquí, que está representado por una B, tiene una entrada de un 1 y se le reconoce muy comúnmente como vías. Al final, recordemos que esto es una sumatoria, entonces sería 1 por B, pues nos da B, más x1 por w1 más x2 por w2, y sería la ecuación que tenemos aquí abajo. Eso es lo que está haciendo este perceptrón en específico. Puede tener más entradas, obviamente, pero lo estamos viendo así porque ahorita lo vamos a tratar de una forma específica para una aplicación en la tarjeta. Bien, este bias es igual a menos el umbral. Y bueno, hay que tener en cuenta esto, que básicamente es una forma de discriminar los valores. Si las multiplicaciones más el bias son menores que 0, entonces la salida es 0. Y si las multiplicaciones, la sumatoria de todos los datos más el bias es mayor que 0, entonces la salida es 1. ¿Ok? Esa es la forma de tener la salida en 0 o 1, básicamente. ¿Okay? Podemos, en algunos casos de algunas redes mucho más complejas, ver que estas cosas cambian. Muy bien. Entonces la ecuación que rige nuestro perceptrón pues es esta. Nuestro perceptrón de dos entradas, x1 y x2. Y cada entrada pues tiene un peso asociado. Recordemos que esto es solo una neurona y vamos a ver una aplicación de esta neurona a una compuerta AND. Antes que nada, antes de comenzar con la explicación de esto, quiero aclarar que es una aplicación solo muy ejemplificadora, pues no es la forma más eficiente de desarrollar una compuerta AND. Es como utilizar un tanque de guerra para matar una mosca. Tengan muy en cuenta eso. Es para que ustedes lo entiendan y de esta forma van a poder desarrollar cosas mucho más complejas con el tiempo. ¿Okay? Pero inicialmente es un muy buen ejemplo. Muy bien, partimos con el mismo sistema, una red de una sola neurona, es un perceptrón, y tenemos la tabla de verdad de nuestra compuerta AND. Lo que queremos es pues que esta neurona nos dé esta salida, ¿no? Cuando sea 1 y 1 la entrada nos dé 1 y en todos los demás casos nos dé un 0. Muy bien, lo que vamos a hacer es hacer que los pesos de la red se generen aleatoriamente. ¿Okay? Esto es una forma muy sencilla de desarrollar esto. Obviamente ya en redes más complejas hay formas de enseñarle a la red cuánto se equivocó. Oye, te equivocaste tanto. Y entonces la red dice, ok, entonces corrige un poco y dice, a ver ahora. Entonces, bueno, esos son métodos de enseñar
En este caso le vamos a enseñar por pura prueba y error a la red. Tal cual vamos a generar números aleatorios. Ella los prueba, si funcionan, pues bien, y si no, vuelve a generar otros números aleatorios y listo hasta que lo encuentre el valor. Ok, probamos esta combinación, menos 3 en el bias, 2 y 4, y vemos que aquí falló. Falló porque la salida en 0, 0 tiene menos 3, eso está bien, porque al final si son menores a 0 se cambian a 0. Entonces este está bien, este también está bien, pero aquí debería de ser menor o igual a 0 y nos dio un 1, así que ya ahí está mal. Este de nuevo falla porque nos da dos unos, 1 y 1. Esto está bien, este valor en 4 que regresaría al 1, pero estos dos están mal, el 1 y el 1. Y el menos 2 pues está bien porque está debajo del 0, entonces se haría un 0. Y bueno, al final pues la red llega a esta solución. Encuentra que con 0, 0 nos da menos 6, lo cual se convertiría en un 0. El menos 2 se convertiría en 0 y el menos 1 también en 0 y el 3 pues se convertiría en un 1. Entonces ya tenemos la solución y esto es una compuerta AND. No se les olvide que lo estamos discriminando de esta forma. Los pesos más el bias, si son menores a 0, y es igual a 0. Y si no, pues es 1. Ok, lo podemos ver mucho más gráfico de esta forma. Lo que está haciendo esta ecuación es desarrollar esta línea de aquí. ¿Okay? Esta recta está dada por esta ecuación. Entonces, ¿qué hace? Pues parte los valores, los separa los conjuntos. 0, 0, 0, lo separa y acá está el 1. ¿Ok? Entonces, todo lo que está hacia arriba pues va a ser 1, lo que está hacia abajo son ceros. Entonces, eso es lo que está haciendo el modelo. Y esto lo hace solo una neurona. Lo podríamos ver con una compuerta OR. Básicamente lo que hacemos es desplazar esta línea un poquito y listo. Vean que con una sola neurona estamos haciendo la compuerta AND y la compuerta OR. Obviamente estamos matando una mosca con un tanque. Esto no es para esto. Se resuelve mucho más sencillo con otro tipo de algoritmos. Entonces, pues no. En definitiva, es muy ejemplificador nada más. ¿Qué pasa cuando tenemos una compuerta XOR? La XOR tiene ceros hacia arriba y hacia abajo. Entonces, con una sola línea no nos alcanza. Si se dan cuenta, si solo tuviéramos una neurona, solo podríamos separar o el cero de abajo o el cero de arriba, pero tendríamos un error. ¿Qué hacemos? Para solucionar esto, agregamos otra línea y acotamos. Entonces, aquí podemos ver que ya cuando se puso complicada la cosa, agregamos otra neurona y fácil, se resolvió. Bueno, pues las redes neuronales tienen muchas aplicaciones en los automóviles, en el autopilot que ahora se ve muy común, en las finanzas, en bots que realizan inversiones automáticamente, en la electrónica, en la colocación de circuitos, en la manufactura, en la predicción de errores, en la medicina, pues en la detección de enfermedades, en la robótica, en el cálculo de las trayectorias para los robots e incluso pues se llega a usar en la voz para el reconocimiento de voz y generación de voz. Las aplicaciones, bueno, pues muy comúnmente las llegamos a ver aquí de esta forma, que es con reconocimiento de objetos. Entonces, al final de cuentas, la red neuronal artificial es un aproximador no lineal de la forma que funciona el cerebro. Muy bien. Ahora vamos a pasar a programar la compuerta AND en la ESP32. Ok, una vez que ya tenemos contexto de todo esto, ya podemos empezar a ver la programación de la compuerta AND. Ya vimos lo que es la red neuronal, ya vimos la introducción a la inteligencia artificial, ya vimos dónde podemos aplicar esta inteligencia artificial, ya vimos qué es la neurona, qué es la red neuronal, y ya también vimos ahí el ejemplo matemático, la demostración. Ahora yo solo voy a hacer la programación. Estuvimos viendo en esta parte. Ok, vamos a hacer que la red nos consiga dar esto. Compuerta AND. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos la tabla de verdad con la entrada B y la entrada A y la salida con X. Okay, o sea, 1, 1 nos da 1. El modelo estaría de esta forma, donde estas son las entradas, la B y la A, y este es el núcleo de la neurona. Aquí lo podemos ver. La ecuación que rige nuestra red es esta.
vamos a declarar las variables. El bias, que sería B, el peso de la red B, de la línea B, sería el bias, el peso de la entrada 1 y el peso de la entrada 2. ¿Okay? Eso podría ser como la resistencia de las entradas. ¿Okay? Entonces tenemos como Y la salida. Y vamos a tener par de entradas de la red, X1 y X2. ¿Ok? Y así los vamos a llamar. Vamos a poner A y B por convención. Bien, entonces comenzamos poniéndole un delay nada más para poder ponernos acá, abrir el monitor C y esas cosas. Y vamos a ajustar los modos de los pines. Vamos a estar utilizando el pin 23 y el pin 22. Estos como salidas van a ser nuestros indicadores y van a estar en la parte superior derecha, el pin 23 y el pin 22. En nuestra tarjeta van a ser las salidas y ahí vamos a estar viendo todo. Y como entradas vamos a usar el pin 32 y el pin 33. 32 está. Okay. Van a ser las entradas, vamos a tener la X1 y X2 ahí. Pues con una señal eléctrica, ¿no? Va a ser la señal que agarramos de la SP32. Tenemos del mismo modo la inicialización de la comunicación serial y escribimos una señal, un flanco positivo a las dos salidas del pin 23 y el pin 22 para encender los LEDs al comenzar con el entrenamiento de la red. Vamos a definir una variable de tipo booleana, las cuales son verdadero o falso, se ponen true o false y la vamos a poner en false. La red no ha aprendido, ¿ok? Aprendió, pues falso, aún no aprende. Entonces, mientras la red no haya aprendido, hacemos un while y abrimos. El bias se calcula de manera aleatoria de menos 10 a 10. El peso 1 también y el peso 2 también se calcula de manera aleatoria. Ya que generamos los tres pesos aleatorios, comprobamos los valores con la red. Multiplicamos la entrada en 0, 0 es el bias y nos debería de dar un valor menor a 0. ¿Okay? Aquí estamos comprobando la tabla de verdad de la compuerta AND. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Ok? Con la ecuación. Vamos a ir reemplazando B y A. Entonces aquí 0, 0, si se cumple que nos dé 0 o menor a 0, pues pasamos a la siguiente. 0 y 1, si se cumple que nos dé menos que 0, pasamos a la siguiente comprobación. 1 y 0, si se cumple que nos dé menor a 0 o igual a 0, entonces pasamos a la última, 1 y 1. Y aquí se debe de cumplir que nos dé mayor que 0. ¿Okay? Muy bien. Y aquí pues solo vamos imprimiendo la salida para visualizarla. Y ya le daremos, si todas estas condiciones se cumplen, que todas están en cascada, están embebidas en un solo... están anidadas. Entonces, bueno, prendió la red, cierto. Y escribimos, el pin 23 está encendido, ese lo vamos a dejar encendido. Y el pin 22 también se va a apagar de que ya está listo todo. Y lo vamos a utilizar aparte. Entonces void loop, cambiamos la función que se está ciclando en nuestro Arduino y vemos el digital read, leemos la entrada digital 32 y si está en alto, x1 es igual a 1. Si está en bajo, entonces, o si no está en alto, bueno, como consecuencia está en 0. Esa es la entrada 1, es el botoncito para estar metiéndole los valores a la compuerta. 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ese sería para el 32 y sería lo mismo para el 33, nuestra otra entrada. Y ya tenemos las dos entradas definidas. Imprimimos los valores de ambas. Tenemos un delay. Este delay lo podemos poner mucho más chiquito. Si quieren, ni siquiera lo pongan. No es necesario, yo lo voy a poner nada más para que dé tiempo ahí de que se hagan las comprobaciones y esas cosas. Y poder visualizarlo nosotros en el video. Okay, entonces calculamos la salida. Imprimimos. Y si la salida es mayor a 0, prendemos el LED 22. Si no es mayor a 0, entonces el LED 22 lo apagamos. Y aquí le damos un delay de 250 para que esto esté, pues, que nos deje ver la salida en el monitor serio. Okay. Bueno, ahora sí vamos a pasar a programar la tarjeta. Vamos a subir el código. Vamos al botón
lo soltamos, carga el código, esperamos a que se cargue, listo. Y ahí ya entrenó la red, entrenó en nada porque ya se apagó el foco rojo. Voy a resetearla, la tarjeta, voy a resetear el programa y van a ver cuánto dura entrenando la red para que encuentre la solución. Ahí está. Se reinicia. Listo. Y ya vieron que entrena súper rápido, la velocidad de la tarjeta es altísima, entonces pues por eso ni siquiera lo notamos. Voy a entonces, estos dos botones de aquí del final del Deep Switch son los que ponen las entradas en 0 o en 1. Voy a poner 1, 0. Muy bien, entonces voy a proceder a subir el switch 0. Voy a subir y vamos a ver que en el monitor serial ahora se va a hacer 0, 1. Y vemos que es 0, 1 y no está encendiendo el LED rojo, es el que nos indica cuando está en 1, 1. Voy a subir el otro. Y ahí se prendió, se soltó. Ahí está. Ok, entonces voy a apagar una de las entradas. Como ven, ahí está en 0 y no enciende el LED. 0, 0 tampoco. Vamos a ver. Bueno, ahí vemos el funcionamiento de la compuerta AND. Pueden probar a realizar el comportamiento, pero ahora para la puerta OR. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.